Siendo ministro de Educación por Emerita Rojas Méndez, Davis Galván Cabrera, maestría en Educación. Diversidad e inclusión. La inclusión educativa, un tema fundamental para el desarrollo del país, debe ser planeada y ejecutada desde el gobierno, los colegios y la sociedad en general. Según la Constitución Política de Colombia de 1991 y las leyes 115 de Educación de 1994, la 361 de 1997, 1098 del 2006, el decreto 366 del 2009 y la ley 1346 del 2009 y la recientemente promulgada 1618 del 2013, los padres de nuestros niños, niñas y jóvenes con discapacidad no tendrían por qué hacer ningún peregrinaje para conseguir un cupo en las instituciones de educación, ni públicas ni privadas, y cuando se logra, no tendrían por qué sufrir para recibir una educación de calidad e inclusiva. Propuesta a la Ley 115. Propuesta número 1. Complementar el artículo 5, fines de la educación, adicionando un parágrafo en el cual se especifica: la educación en los establecimientos educativos públicos será personalizada, sin ser individualizante, es decir, los fines de la educación que mencionan el artículo 5 de dicha ley serán enfocados en cantidad de estudiantes no mayor a 20 educandos por salón, para así mejorar la calidad educativa y de aprendizaje de cada niño, niña y joven. Esto beneficia a la población en situaciones de pobreza, dado que en general son instituciones privadas quienes emplean modelos educativos que implementan estrategias como estas. Papel del docente. Incremento en la planta de docente y fortalecimiento de la pedagogía mediante capacitaciones constante, dado que se requiere de mayor aplicación de estrategias pedagógicas para los educandos. Propuesta número 2. Adicionar un parágrafo al artículo 23 de la Ley General de Educación, áreas obligatorias y fundamentales. A partir del grado séptimo, el educando podrá decidir un énfasis de su educación, tomando las horas de estudio de la materia de su mayor interés, entre las materias obligatorias y las optativas que tiene la institución, con el fin de contribuir a su formación vocacional y al desarrollo de sus intereses. Esto quiere decir una reorganización de los horarios de todos los cursos para permitir que cada estudiante decida en qué quiere enfatizar. Papel del docente. Requiere mayor desarrollo de las pedagogías, generando que las clases tengan una forma didáctica, de modo que los aprendizajes de énfasis sean de mayor provecho para los estudiantes. Propuesta número 3. Adicionar un parágrafo al artículo 64 del capítulo 4, Educación Campesina y Rural. El Estado colombiano, en consonancia con el numeral 2 de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, promoverá la creación y fortalecimiento de instituciones educativas de las zonas rurales del país, propendiendo por la cobertura total de la educación, con la finalidad de que todos los niños, niñas y jóvenes rurales tengan acceso a educación formal. Papel del docente. Enseñar a los educandos de las zonas rurales con base en sus necesidades y particularidades, a través de una pedagogía pensada en lo rural, por ejemplo, teniendo en cuenta que podría haber carencias de elementos e infraestructura que facilite la educación. Propuesta número 4. Adicionar un segundo parágrafo al artículo 64 del capítulo 4 de la Educación Campesina y Rural, con el fin de garantizar la universalidad de la educación. El Estado, por medio del Ministerio de Educación Nacional, las respectivas secretarias de Educación y los organismos que hagan sus veces, asegura el acceso a los medios y materiales educativos a los niños, niñas y jóvenes de las zonas apartadas de lo rural, mediante la designación de grupos docentes que se desplacen a esta zona una vez cada 2 semanas, dando las bases para que los educandos puedan desarrollar material educativo autónomo. Papel del docente. Se requiere la contratación de mayor personal docente para cubrir este tipo de acciones. Además, los docentes designados deben ser capacitados para las especificidades que requiere el desplazamiento
a zonas apartadas y a la formación a niños, niñas y jóvenes en estos lugares del país. Propuesta número 5. Parágrafo, por el cual se agrega al capítulo 6, al título 3, modalidad de atención educativa a poblaciones. Capítulo 6. Educación para población en situación de pobreza. Es cierto que la Ley 115 tiene un espíritu de educación para todos, pero en contextos reales aún no se garantiza la educación y de calidad para las personas en situaciones de pobreza. Muestra de ello es que en todo el país solo se cuenta con 33 universidades públicas, siendo solo una de ellas una universidad con 100% virtual. Propuesta número 6. Los niños, niñas y adolescentes provenientes de familias de escasos recursos tendrán prioridad para la obtención de cupos en las instituciones de educación pública y se apoyará su sostenimiento en la educación básica y media, según lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley General de Educación, otorgamiento de subsidios y créditos condonables 100%. Papel del docente. El docente podrá apoyar la identificación de los estudiantes que, además de provenir de las familias de bajos recursos, se encuentran en situaciones de riesgo por diversas causas que afecten su rendimiento y aprendizaje escolar, contribuyendo a la optimización de las condiciones de los estudiantes. Propuesta número 7. Implementación y fortalecimiento del restaurante escolar, donde los estudiantes de bajos recursos puedan acceder a alimentación sin ningún costo. Papel del docente. El docente velará por la atención de calidad de todos sus alumnos en el restaurante escolar. Propuesta número 8. Aplicación del artículo 67 del capítulo 4 de la Ley General de Educación, Granjas Integrales. Se modifica en tanto el artículo mencionado habla de la implementación de granjas únicamente para las zonas rurales y, a partir de esta reforma a la ley, se exigirá la implementación de huertas escolares en todas las instituciones de educación pública del país, con miras a que los educandos adquieran conocimiento sobre el proceso de cultivo y obtención del sustento alimentario proveniente de la tierra. Papel del docente. Fortalecer el trabajo integrador de las granjas escolares con la participación de toda la comunidad educativa. Propuesta número 8. Ampliación al artículo 67 del capítulo 4 de la Ley General de Educación, Granjas Integrales. Parágrafo 1. Las instituciones educativas deberán designar una zona para la implementación de las huertas escolares y el Estado colombiano brindará los recursos para la obtención de los materiales necesarios. Se fija un plazo de 5 años a partir de la aprobación de esta reforma para que las huertas sean implementadas en todos los planteles educativos de carácter público. Papel del docente. Fortalecer el trabajo integrador de las granjas escolares con la participación de toda la comunidad educativa. Propuesta número 9. Ampliación al artículo 67 del capítulo 4 de la Ley General de Educación, Granjas Integrales. Parágrafo 2. La producción obtenida de las huertas será destinada al sostenimiento del restaurante escolar. Papel del docente. Se designarán docentes específicos para la enseñanza en el manejo de las huertas. En caso de no haber algún docente con los conocimientos necesarios, se hará la capacitación en estas áreas para la efectiva aplicación de esta reforma. Propuesta número 10. Incrementar el número de horas de la jornada escolar en 2 horas adicionales, continuando con la jornada diurna del artículo 85 de la Ley General de Educación, reduciendo el trabajo de los estudiantes en casa, con el fin de apoyar a las madres de cabeza de familia y acudientes que están a cargo del cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Para el cumplimiento de este artículo se requiere de mayor cantidad de docentes para que la carga laboral no se incremente. Además, en vista de la considerable cantidad de docentes que se requiere, se apoyará en la contratación de estudiantes de últimos semestres de licenciaturas como practicantes, laborando medio tiempo. Papel del docente. Apoyo a la solución de trabajo autónomo por parte de los estudiantes en las horas en que se extiende la jornada escolar.
Propuesta número 11. Adicionar un parágrafo al artículo 103 de la Ley General de Educación, otorgamiento de subsidios y créditos. El Estado brindará no solo subsidios educativos, sino que también brindará kits escolar que incluyan al menos 3 cuadernos, lápiz, borrador, lapicero, colores, regla y sacapunta a los estudiantes de más bajos recursos al principio de cada año, con el fin de que los educandos tengan todos los materiales necesarios para su educación. Además, desde las instituciones se buscará y premiará estrategias que promuevan nuevas formas de sostenimiento estudiantil a través de proyectos de investigación y excelencia académica. Papel del docente. Apoyarán la buena distribución y uso efectivo del material entregado por el Estado y mediante estrategias pedagógicas, principalmente en los primeros grados escolares. Se promoverá el buen empleo y el manejo de los materiales recibidos por los estudiantes. Propuesta número 12. Se dará la prioridad a los avances autónomos de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Por tanto, se premiarán e impulsarán los emprendimientos y proyectos investigativos y científicos que los educandos desarrollen en gran escala. Se ofrecerá al estudiante la posibilidad de desarrollar sus capacidades de manera íntegra, en la cual se procura el avance y el desarrollo de la propia institución y a la par la transformación académica a nivel nacional. Papel del docente. Los docentes acompañarán a los estudiantes con estrategias pedagógicas en el proceso de consulta y aprendizaje sobre los descubrimientos y desarrollos científicos de su interés y supervisarán la construcción de sus proyectos. Muchas gracias. Les habló Emerita Rojas Davis Galván.